Vamos a la palabra de esta mañana. ¿Dónde está puesta tu confianza? Hemos titulado este tema de hoy. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde reside tu seguridad? ¿Qué es lo que realmente te da confianza plena en la vida, en el futuro, en las circunstancias? ¿En qué confías? ¿Dónde te refugias? ¿Qué es lo que te da plenitud? Son preguntas importantes, porque hay dos maneras de vivir en esta vida terrenal. Una es conforme al sistema del mundo y otra es conforme al reino de Dios. Y los que estamos en Cristo, estamos ya en su reino, hemos sido trasladados a su reino. Y este es el contexto de esta palabra y de esta enseñanza de hoy. Hemos estado ya hace un tiempo estudiando el Sermón del Monte, y hoy este pasaje está en Mateo 6, 19, forma parte de ese Sermón del Monte. Ya durante el recorrido que llevamos, Jesús nos ha dado enseñanzas. Decimos que nos ha dado porque estamos ahí en primera fila, recibiendo la enseñanza que Jesús dio en ese monte a sus discípulos y a la multitud que le seguía. Y son palabras claves muy importantes. Este es uno de los sermones más importantes que predicó Jesús, y que es valioso porque su enseñanza transforma, trasciende, de tal manera que ha llegado hasta nuestros días y hoy sigue cambiando vidas. Primero nos habló de quiénes eran verdaderamente la gente dichosa. ¿Quién es la gente feliz? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que ahí empezó. Dichosos, bienaventurados, felices, alegres, los pobres en espíritu. En espíritu. No habla de pobreza material, habla de conciencia. Conciencia de qué tan alejados estamos de Dios, de qué escasos estamos de Dios. Y allí empieza la enseñanza. Todo aquel que llegue a tomar conciencia, dice que es pobre de espíritu, ese va a ser dichoso, ese va a ser feliz, porque Dios va a poderse revelar a su vida, Dios va a poder perdonar su pecado, Dios lo va a consolar, Dios lo va a transformar, lo va a formar, y va a hacer de él una persona mansa y humilde. Y entonces pondrá en él sed y hambre de justicia, y habrá de hacer el bien por el plan y el propósito de Dios. Ahí empezó la enseñanza, y ahí hemos ido avanzando. Recientemente habíamos visto cómo Jesús enseñó acerca de las acciones piadosas, ¿sí? Acciones que tienen que ver con un estilo de vida de quien conoce a Dios, de quien practica sus mandamientos. Y Jesús confrontó en ese tiempo a los religiosos y a todos aquellos que en ese tiempo se creían justos a sí mismos. Ellos se veían justos a sí mismos porque cumplían con los mandamientos, porque cumplían con normas, pero solamente lo hacían, decía, para ser vistos de los demás. Era superficial. En realidad sus corazones estaban lejos de Dios. Y nos habló de las limosnas, que es la ayuda a los necesitados. Habló de la oración, ¿verdad? Y habló del ayuno. Dice, estas cosas no las hagas para ser visto. ¿A quién les está hablando? A sus hijos, a los hijos del reino. Dice, la gente religiosa actúa así, pero ustedes hagan en secreto. En la limosna dice, ni siquiera que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. Es decir, ni tu amigo de más confianza sea quien te tenga que admirar porque ayudaste a alguien. ¿No? Eso hazlo para Dios. Que tu oración sea para Dios, buscando el secreto a Dios, teniendo una relación personal con Él. Que tu ayuno esté dirigido a crecer en el conocimiento de Dios.
abstenerte de las cosas del mundo, a poder apartarte de toda circunstancia terrenal, material, de vanidad, para poder ser edificado en Dios. De eso estábamos hablando, en ese contexto. Y hoy, en el pasaje de hoy, pasa a hablar de las riquezas. Hago esta introducción porque pues, muchos hemos escuchado ya enseñanzas acerca de las riquezas, de que en las riquezas no está el bienestar realmente, pero a veces lo decimos así como palabras generales, cotidianas, pero hay una profundidad en lo que Dios quiso enseñar a través del mensaje de Jesús. Y por eso queremos tener muy claro que está hablando de la cultura del reino. Jesús está hablando de la cultura del reino, los principios, los valores, la verdad revelada de lo que es el reino y de cómo deben vivir los hijos de Dios. O sea, no son solo palabras, no es motivación, no es filosofía, no es información para nosotros. Es revelación para nuestro entendimiento, para que con sabiduría lo apliquemos. Dice Jesús más adelante, todo aquel que me oye estas palabras y las hace. O sea, estas son cosas prácticas. Es para vivir. No es solamente información, no solamente es conocimiento. Y de aquí la importancia de que tengamos que examinarnos, que tengamos que reflexionar con la palabra que Él está compartiéndonos. Vamos a leer ahí Mateo 6, 19 al 21. Dice Jesús, no acumulen ustedes. Hay una persona en plural a la que se está dirigiendo. ¿Quiénes son estos ustedes? Los hijos de Dios, los del reino. El mundo se comporta de una manera, pero ustedes se van a comportar y a vivir de una manera diferente. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este es el propósito de la enseñanza. O sea, no quiere solamente hablar del dinero, de las riquezas, de los bienes. ¿Cuál es la intención de Jesús? Que descubras. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es aquello que más atesoras? ¿Qué es aquello a lo que más valor le das? ¿Qué es aquello en lo que depositas tu confianza y tu seguridad? Eso es lo que se está dirigiendo. Porque allí es donde va a estar tu corazón. Eso es lo que más vas a proteger, eso es lo que más vas a querer atesorar, proteger, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta. ¿Dónde has depositado tu confianza? ¿En dónde tienes puesta tu confianza? Esta es la reflexión a la que nos está llamando el día de hoy. Y nos pasamos al versículo 24 y dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes, otra vez es para ustedes, ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. Son dos amos. No se puede servir a dos amos a la vez. No puede servir a Dios y a las riquezas. Así que Jesús está hablando de la actitud de los hijos de Dios. ¿Cuál es la actitud de los hijos de Dios ante el dinero, ante los bienes materiales, ante las riquezas? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cómo debemos manejarnos los hijos de Dios en estas áreas? Muchos pueden pensar, no, pues el dinero es malo, no, es que ni siquiera hay que tocarlo. No, necesitamos tener claridad, entendimiento de qué es lo que está hablando. Y lo que él está hablando es una situación de confianza, de adoración, finalmente.
¿Qué es lo que más adoras? ¿Qué es lo que más atesoras? ¿Qué es lo que más te interesa guardar? ¿Dónde está tu seguridad? Jesús nos da una amonestación y un mandamiento allí en este pasaje. Dice, ¿cuál es la amonestación? Ustedes no acumulen. No acumulen. No dice que no tengamos. No dice que no manejemos dinero o bienes. ¿Qué dice? No acumulen. Unos tienen 3, 4 casas, como si pudieran vivir en ellas. Otros tienen solamente una gran mansión, pero no están en ella. Todo el día la pasan fuera de esa mansión. Entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Será vanidad esa acumulación? Otros tienen 3, 4 vehículos, ¿podrán manejarlos todos? Otros tienen 4 o 5 terrenos, ¿se los podrán llevar cuando se vayan de aquí? ¿No? Y así podríamos empezar a buscar ejemplos, ¿verdad? Hacia ahí se está dirigiendo Jesús. Ustedes no acumulen tesoros aquí en la tierra. Al contrario, este es el mandamiento: acumulen tesoros en el cielo. ¿Qué significa hacer tesoros? Hacer tesoros significa guardar, acumular cosas de valor, como bienes, como dinero, como joyas, como inmuebles. Todas ellas se están refiriendo a cosas terrenales. Y si son terrenales, por lo tanto son perecederas y están expuestas al deterioro y están expuestas al hurto. ¿Sí? Se los pueden robar. ¿Sí? Pero además, estas cosas materiales, estos bienes materiales, condicionan nuestra vida. Eso es lo que Jesús está tratando de llevarnos a la reflexión. Todas estas cosas materiales condicionan nuestra manera de vivir. Por eso es tan importante la enseñanza. Porque cuantas más cosas poseemos, pareciera que las cosas nos poseen a nosotros. Empezamos comprando y atesorando, y al rato esas cosas nos dominan a nosotros. Porque comenzamos a organizar la vida en función de las cosas, en función de los bienes. Compras un carro y al rato tienes que estar gastando lo suficiente para pagar la letra del carro, para pagar el mantenimiento del carro, para pagar la gasolina del carro, etc. ¿Sí? Y entonces ya lo que era algo de bienestar, de que te iba a facilitar el transporte, se convierte en algo que te está llamando a trabajar para eso. ¿Verdad? Construyes una residencia y al rato esa residencia requiere mantenimiento, instalaciones, seguros, protección, y entonces empiezas a gastar para eso. O sea, no era nada más el propósito de llegar a tener el bien, sino que después tienes que invertirle mayores recursos y va condicionando tu vida. ¿Verdad? Es decir, ¿cuántas familias o cuántos casos conocemos que el adquirir una casa, una buena casa, a un crédito costoso, después condicionó toda su vida? Y si solamente trabajó para pagarle al banco aquella casa que compró. ¿Sí? Y aquella casa que compró, ni siquiera puede estar en ella más que para ir a dormir, porque todo el día se la pasa trabajando para pagar la casa. Y después, además, necesita recursos para el mantenimiento de esa casa. A eso es lo que nos va llevando Jesús. Esto condiciona nuestras vidas, va quitando libertad, va quitando plenitud. Y aquello que pensábamos que nos iba a dar satisfacción, en realidad nos mete en un mayor problema. ¿Verdad? Ahora, hay algunos que no tienen ese problema, que tienen manera de hacerse de recursos y de ir acumulando bienes. Pero eso es todo lo que tienen. ¿Verdad? Y tampoco se lo van a poder llevar. Nos damos cuenta de esto, podemos ir tomando conciencia. Dice la historia que Alejandro Magno, un joven que a edad muy temprana llegó a ser un emperador, logró hacerse de territorios, conquistó reinos, era el hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Y a una edad muy joven también falleció. Y antes de fallecer, dice que le dio instrucciones a su consejero principal. Dijo que en el féretro donde
iban a sepultar, quería que tuviera 2 huecos a cada lado y que por ahí sacaran sus brazos. Y quería que sus manos fueran visibles a la hora que fueran transportando su féretro al sepulcro. Dice, para que todos vean que de todo lo que logré, nada me llevo. Sí, quiso dar una lección a todos, ¿verdad? Y vaya, era un emperador, pues mucha gente lo vio y se dio cuenta. Entonces no es porque no nos demos cuenta, sino que a veces nos gana el sistema del mundo. Porque esta enseñanza la hemos oído, o hemos visto ejemplos en diferentes personas, pero a veces la dinámica de la vida nos mete en el afán, ¿verdad? Y caemos nuevamente en estas situaciones. Así que nos lleva a preguntarnos hoy, ¿dónde está tu confianza? ¿Cuáles son las cosas de mayor valor que tú tienes? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Una casa, un auto, un celular de última generación, un guardarropa, accesorios de moda, un perfil con muchos seguidores en el Facebook, o en Twitter, o con otro de esos, ¿verdad? ¿Cuál es tu tesoro? Puede haber multitud de diferentes cosas. Cada uno tenemos una percepción diferente de a qué cosa les damos mayor valor. Pero hay un común denominador. Hay un común denominador porque el sistema del mundo establece un patrón y nos dice en qué cosas deberíamos fijar nuestra atención, en qué cosas deberíamos estar buscando la felicidad. Y si tú observas en todo lo que el mundo anuncia y promueve y lo que quiere que vivamos, tiene que ver con el tener y acumular. Son las claves del sistema del mundo. El ser queda a un lado. Y en el reino de Dios, primero es el ser. Primero es el ser y luego es el tener. No dice Dios que no tengamos. No, sí podemos tener, pero primero edifica, cultiva el ser. Una vez que estás formado, que te has desarrollado, que eres una persona madura y sabia, puedes tener y vas a saber entonces administrar y darle a cada cosa el valor que le corresponde para que esas cosas no te esclavicen. ¿Sí notamos la diferencia? Sí. Es tan tremendo esto que el mundo hace y de qué cosas quiere que atesoremos, que esta es la razón de las guerras. Las guerras en las que hoy estamos envueltas tienen por origen el amor al dinero, el amor a las riquezas, el amor a los recursos. Porque alguien que se siente con la capacidad de poder tener más de lo que tiene, quiere tener lo de los demás. Y empiezan los conflictos por querer tener los recursos de la otra nación. ¿Sí? Y ya hay naciones que se enriquecen a partir de las guerras. La industria armamentista, le encantan las guerras. Ellos están produciendo gran cantidad de armas, no quieren que se acaben las guerras, no quieren que se pare la guerra en Ucrania, no quieren que se pare la guerra allá en Israel, con Gaza. ¿Por qué? Porque mientras ellos sigan consumiendo armas, pues ellos siguen fabricando y vendiendo a precios exorbitantes. ¿Y quiénes son los dueños de esas empresas? Pues gente que se ha enriquecido a consecuencia de muchas muertes y de naciones enteras que están metidas en las guerras. Pues ¿de dónde viene? Dice Santiago. Las guerras, las competencias, la envidia. No es de los deseos pecaminosos, no es de lo que el mundo promueve. Ahí está, ¿verdad? Y hoy vemos situaciones tremendas a causa de eso. ¿Concluiríamos entonces que es malo ser rico y tener muchos bienes? No, esa no es la conclusión. No es malo ser rico. Abraham fue rico. Ustedes recordarán, si leemos el Antiguo Testamento, Dios destaca que Abraham llegó a ser muy rico, pero nunca se apegó a lo que tenía. Él siempre vivió como extranjero aquí en la tierra y siempre estuvo dispuesto a desprenderse de ello, hasta del hijo
único que Dios le había dado, hijo de la promesa, a Isaac. Hay una mentalidad diferente. No estaba Abraham pensando en acumular. La riqueza vino como consecuencia de obedecer a Dios, de caminar en las promesas de Dios. Esto es importante. No está Dios en contra de que no tengamos, sino que eso viene después. Primero es el ser y luego es el tener y administrar lo que Dios nos da. Job fue muy rico. Leemos el libro de Job y vemos que en un principio él es abundantemente rico. Sus hijos eran ricos juntamente con él. Y se quedó sin nada. Se quedó sin nada. Y sin embargo, él nunca blasfemó contra Dios. Ni se quejó de haber perdido los bienes. ¿Qué era lo que más en un momento dado quebrantó a Job? Perder la salud y perder a sus hijos. ¿Sí? Es decir, él iba valorando. O sea, esta enseñanza del libro de Job está puesta ahí para que vayamos viendo lo importante que es saber darle el valor que le corresponde a cada cosa. ¿Qué es más valioso? ¿Los bienes o los hijos? ¿Qué es más valioso? ¿Los bienes o la salud? ¿Cuántos minutos de vida puedes comprar con la riqueza cuando llegas a una enfermedad terminal? Ni un segundo de vida, aunque tengas una cuenta millonaria. Esa es la reflexión. Entonces, Job perdió todo, pero aceptó la voluntad de Dios y dio testimonio de que primero era Dios. Y como dio testimonio de que primero era el conocimiento de Dios y la revelación, después Dios le volvió a restaurar sus riquezas. Entonces sí, primero es el ser, luego es el tener. Y vemos a los patriarcas: Isaac fue rico, Jacob fue rico, José llegó a ser muy rico. Después de haber sido esclavo y de haber sido prisionero, llegó a ser el segundo gobernante del país más poderoso del mundo. Era rico, ¿verdad? Pero no estaba ahí su corazón en las riquezas. Él había sido formado para ser un buen administrador y cumplir el propósito de Dios. Esto es lo que Jesús quiere que nos demos cuenta el día de hoy. Y así podríamos seguir viendo ejemplos. Entonces, no es malo ser rico. Es una necedad afanarse en enriquecerse y apegarse a las riquezas temporales. Ese es el problema. Lo repito, no es malo ser rico. Es una necedad, es una revela la Escritura, afanarse en enriquecerse y luego apegarse a las riquezas temporales. Ese es el problema. Y nos da un ejemplo Jesús. Porque Jesús no fue esta la única enseñanza que dio acerca de las riquezas. ¿Se acuerdan del joven rico? Allí en Mateo 19, versículos 16 al 22, allí cuenta una parábola y habla de un joven rico que se acercó a Jesús, ¿verdad? Mateo 19, 16, dice que este joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿de qué manera o qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una excelente pregunta. Es decir, a su edad de joven, estaba interesado en las cosas del Espíritu. Aparentemente, ¿verdad? Dice que Jesús le dijo: lo que tienes que hacer es guardar los mandamientos, cumplir lo que la ley dice. Y él dice: todo eso yo ya lo he cumplido. Era un joven religioso, un joven entendido y obediente de la ley. Dijo Jesús: bueno, si quieres ser perfecto, ya lo elevó a otro nivel. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Y una vez que lo hayas vendido, ese producto, regálaselo, dónaselo a los pobres. Y luego vienes y me sigues. Ya para cuando esas últimas palabras de Jesús, ya este cuate ya estaba casi por caer de rodillas, ¿verdad? Sí, no era lo que esperaba. No le gustó eso. ¿Cómo que venda todo? Sí, claro. Sí, no, que lo regalo. Y entonces ven y sigue. Entonces dice en la Escritura que se fue triste. Después de esas palabras de Jesús. Porque prefirió las riquezas y los bienes que tenía
a seguir a Jesús. Jesús le estaba ofreciendo un lugar en el reino. Sí. Así, despréndete de todo lo material y entonces ven y sigue. ¿Saben que Jesús tenía un tesorero? Que Jesús administraba dinero mientras estuvo en su ministerio. ¿Sí están conscientes de eso? Si el dinero se ocupa, Judas era su tesorero. O sea, ¿de dónde tenía dinero Jesús? Porque no era agricultor, tampoco era empresario, no era cobrador de impuestos. ¿De dónde tenía dinero Jesús? De las ayudas que la gente le daba. Y no se lo echaban a la bolsa, se lo daba a su tesorero para que lo administrara. Y dice la Escritura que el tesorero le metía mano a esos recursos, ¿verdad? Pero Jesús le invita a este joven a que le siga, que venda todo, que lo dé a los pobres y que le siga. Y este joven decidió que no, que era más valioso, que era más importante su riqueza, que la fuente de su confianza estaba ahí. Entonces, esa pregunta de cómo adquiero la vida eterna quedó a un lado, ¿verdad? En realidad era pura religiosidad, no había entendimiento espiritual. Hay otro ejemplo, allí mismo en Lucas, bueno, más bien en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, pone otro ejemplo Jesús, nuevamente hablando sobre el tema de las riquezas. Y aquí dice el capítulo 12, versículos 15 al 21, que contó la parábola de un hombre rico y necio. Un hombre rico y necio. Dice que Jesús les dijo, ahí en el versículo 15, a sus discípulos, a la gente que le seguía, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia. Esta es la amonestación, esta es el alerta. Manténganse despiertos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee, sino la felicidad, ¿sí?, la plenitud, la seguridad, la confianza del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Entonces, estén despiertos, no caigan en la codicia ni en la avaricia. No dice que no tengamos, no, sí podemos tener, podemos administrar, pero con sabiduría, con entendimiento, manteniéndonos sobrios y dándole el lugar que le corresponde a cada una de estas cosas. Y dice que además, el versículo 16 les contó la parábola de este hombre rico que tenía un terreno que le produjo una muy buena cosecha. Dice que este hombre vio tanto que había producido sus terrenos, que dijo, ¿qué haré? ¿Dónde voy a guardar? Hablando de acumular todo esto. Y si ya sé lo que haré, voy a derribar mis graneros, voy a construir unos muchos más grandes y ahí voy a almacenar todo lo que tenga, ¿verdad? Y una vez que cumplió con este propósito y que vio su gran almacén de granos que tenía, dijo, alma mía, muchos bienes tienes. Ahora sí, gózate, come, bebe, descansa, ¿verdad? Tienes para toda la vida. Y dice Jesús que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has acumulado? ¿De quién será? Entonces, toda la reflexión y la enseñanza de Jesús va dirigida a eso. Que dice en el versículo 21, eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que seamos ricos para con Dios, que hagamos tesoros en el cielo. Si por el contrario, háganse tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Se le da la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? ¿Cómo poder ser ricos para con Dios? Es decir, ricos en la dimensión espiritual. Elevarnos por sobre lo material. Primero que nada, poniendo a Jesús como el centro de todo en nuestras vidas. Que nuestras vidas sean cristocéntricas. Los hijos de Dios, los hijos del reino de Dios, estamos llamados a vivir vidas
cristocéntricas, que tienen por centro y por confianza el Espíritu de Dios mismo. No está confiando en las riquezas, no está confiando en los bienes. Y entonces una vida cristocéntrica pone al servicio de Dios los recursos. Y todo lo que tengo proviene de ti. David, el rey David, llegó a ser muy rico, muy rico. Pero él dijo, de lo que tú me has dado, de eso es lo que yo te doy. Realmente no es mío nada. Todo cuanto tengo proviene de ti. Esta es la mentalidad que deben tener los hijos de Dios. Todo lo que tenemos, todo nos ha sido dado. Absolutamente todo. Entonces, de esto que hemos recibido de Él, de eso es de lo que damos. Eso es lo que administramos. En realidad somos administradores de las riquezas de Dios. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. 6:17 dice: a los ricos de este mundo manda, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Este es el problema con las riquezas. Sino que pongan su confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Quién nos las da? Dios. Él es el que nos da todas las cosas y nos las da en abundancia. Si todo el mundo supiera y entendiera y comprendiera esto, no habría pobres en el mundo. Porque todo lo que nos rodea, todos los recursos de manera abundante, Dios nos ha dado. El problema es que algunos piensan que son de ellos, y que el que tiene más saliva come más pino. Y entonces acumulan y acumulan, y por lo mucho que acumulan unos, empobrecen a otros. El problema es la desigualdad, la mala distribución de la riqueza. No es que no haya recursos suficientes en este mundo, aquí hay recursos suficientes para todos. Dios los ha provisto. El problema es que hay unos que se han apropiado de ellos. Dice que no pongan las cosas, no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Versículo 18. Que hagan bien. Esto es hacer tesoros en el reino de Dios. Tesoros al cielo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo van a atesorar para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Que era lo que el joven rico había preguntado, ¿verdad? Si, ¿cómo lo alcanzamos? ¿Cómo alcanzamos la vida eterna? Haciendo tesoros en el cielo. No apegándose a las cosas materiales, sino administrándolas con sobriedad, con entendimiento, sabiendo que todo es de Él y que viene de Él, que solamente soy un administrador. ¿De qué otra manera podemos estar haciendo tesoros en el cielo? Pues Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Primero Jesús, que sea el centro Él y su justicia. ¿Cómo más? Confiando en Dios para la provisión diaria. El pan nuestro de cada día. No el de todo el mes, no el de todo el año, ¿verdad? No, el de cada día. Amando al prójimo y no al dinero. Proveyendo para las necesidades de otros. Practicando el perdón. Creciendo en sabiduría. Es decir, creciendo en Cristo. Que Cristo es la sabiduría. Escuchando su palabra y poniéndola por obra. Dijo Jesús en el versículo 21 de Mateo 6: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que si hemos estado haciendo tesoros en el reino de Dios, si Cristo es el centro, está bien atesorado. Allí es donde está bien. Pero si damos prioridad a las cosas equivocadas, pues las vidas se pueden descarrilar. Estamos llamados a poner las prioridades correctas de acuerdo a la sabiduría de Dios, de acuerdo a lo revelado por Dios. Las prioridades, eso es lo importante. Cambiar nuestra actitud y darle la prioridad correcta a cada una de estas cosas que son importantes. Claro que el dinero es importante,
Claro que los bienes son importantes, pero no mal administrados, no con necedad, no con afán. Porque no podemos servir a dos. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Aquí mismo en 1 Timoteo 6, pero los versículos 9 y 10, le decía Pablo a Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias. 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Dice: y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esta es la situación del sistema del mundo. Esto es lo que vemos reflejado constantemente en las noticias. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, aún en la iglesia se han infiltrado. Hay muchos creyentes que se han extraviado. Y hablo de líderes y pastores y otros títulos, porque se ponen los ojos en los bienes, en las riquezas. Son deslumbrados. Este es el problema, dice. Pueden ser extraviados sus sentidos. Sí entraron al reino, pero de repente se extraviaron de la fe y cayeron en la trampa del sistema del mundo, en codiciar tener, y se olvidaron del ser. Pocas son las personas que piensan que el conocimiento y la sabiduría son un tesoro. Nosotros sí pensamos así, que el conocimiento y la sabiduría son un verdadero tesoro. Porque esto es lo que enseña la Escritura. La Biblia nos enseña esto. Ahí está el verdadero tesoro. Antes que otros bienes, es más valiosa la sabiduría. Dice Proverbios 3:13. Proverbios 3:13 al 15. Dichoso es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. ¿Lo creen? El texto que lo está diciendo es lo que venimos hablando, ¿verdad? La sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. ¿Quién dijo esto? Salomón. Salomón, que llegó en su tiempo a ser el hombre más rico del mundo. Acumuló riquezas abundantes. Pero él tuvo la humildad y la sabiduría de saberle pedir a Dios. Cuando él recién heredó el reino de parte de David, oró a Dios. Oró a Dios, y cuando Dios dijo: ¿qué quieres que te dé? Dijo: dame sabiduría e inteligencia para gobernar. Porque soy joven y no tengo la sabiduría, no tengo la experiencia que tenía mi padre. No me des riquezas, dame sabiduría, dame inteligencia para hacerlo. Conocimiento de Dios. Dijo Dios: porque no me has pedido riquezas, ni bienes, ni poder, ni fama, bueno, te voy a dar lo que me pediste, sabiduría e inteligencia, y te voy a añadir todo lo demás. Y así fue. Primero es el ser. ¿Cómo tenemos que pedir? Señor, quiero que me bendigas con bienes materiales. O primero decir: Señor, hazme un hombre o una mujer sabia, dame un hombre o una mujer prudente, dame mayor inteligencia, dame mayor visión para ver cómo tú ves las cosas. Ayúdame a saber administrar lo que pones en mis manos, que lo sepa multiplicar. Dios quiere emprendedores, hombres y mujeres, claro que sí. En su reino se necesitan. Pero primero ser y después multiplicar para bien administrar. Pablo le dijo a los colosenses, a la iglesia de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Estoy hablando de las riquezas y los tesoros de la sabiduría en este contexto. Y aquí Pablo dice: quiero a la iglesia, a nosotros, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso
plan de Dios, que es Cristo mismo. ¿Cuál es el plan y el gran propósito de Dios? Es Cristo mismo. Versículo 3. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Lo que allá escribió Salomón, que él había descubierto y que le había sido revelado, acá Pablo está diciendo, es en realidad en Cristo, donde está toda la sabiduría y todo el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque Cristo es Dios mismo. Dice la Escritura que Él es el dueño del oro y de la plata. Y no se refiere nada más a la oro y plata en monedas, no, se refiere a todas las riquezas de este mundo. Pero ahí en Él está la sabiduría para bien administrar, para darle a cada cosa el lugar que le corresponde, teniendo siempre en primer lugar al Padre, ¿verdad? Así que si la sabiduría es un tesoro, en realidad estamos hablando que el gran tesoro es Cristo. Cristo en nosotros, la gran esperanza de gloria, la gran riqueza para nosotros. Porque si estamos en Cristo, estamos completos. En Cristo estamos completos. Es la sabiduría revelada en Cristo, el gran misterio de la vida. Este es el gran misterio de la vida. Que sepamos a qué hemos venido y a dónde vamos. Jesús sabía de dónde había venido y sabía que iba a regresar a la casa del Padre. Y que había que cumplir un propósito, que era dar a conocer a Dios. ¿Sí? ¿A qué hemos venido nosotros? A conocerle a Él. Hemos venido a aprender a amar y a ser reconciliados con Él para regresar a la casa del Padre. En la casa del Padre abundan las riquezas. ¿Lo crees? Amén. Así que repito la pregunta con la que iniciamos. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra fuente de seguridad? ¿Qué es lo que motiva a los hijos de Dios para vivir cada día? Cumplir el propósito eterno de Dios. Conocer más de Cristo. Que Cristo nos ha revelado en toda su plenitud. Eso nos va a dar capacidad para administrar todos los recursos que Dios dispone en nuestras manos. ¿Qué necesitamos entonces? Pues descubrir lo que la Escritura nos muestra y darnos cuenta de las grandes riquezas que hay en la casa del Padre y que están disponibles para disfrutar de ellas a plenitud. Es decir, sin que nos falte nada. Y no quiere decir tener la cuenta en el banco llena o la cartera llena. Es el ser bien bendecido, bien pleno. Dijo Pablo, yo he aprendido a vivir escasamente y también abundantemente. En todo y por todo he sido enseñado y estoy contento, estoy pleno. ¿Cómo tenemos contentamiento? Con esta revelación, con esta plenitud. Claro que debemos tener bienes y riquezas para administrarlas y para extender el reino, para que Dios sea conocido. Amén. Amén. Vamos a ver. Dice la Escritura, no me des riqueza y tampoco me des pobreza. Riqueza no me des de tal manera que me desvíe y que me olvide de dónde proviene todo lo que he recibido. No me des pobreza de bienes materiales de tal manera que viva como un miserable, un necesitado, y entonces empiece yo a reclamar a Dios. En realidad Dios nos ha traído de la escasez a la abundancia. De ahí venimos. Venimos del caos, venimos de
desorden, de las tinieblas, de la escasez. Pero venimos caminando hacia la luz, hacia la plenitud, hacia la abundancia, con la revelación en Cristo. Así que podemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Así ahorita podemos reflexionar y darnos cuenta cómo Dios nos ha traído hasta este punto y cómo ha guardado nuestras vidas y nos ha provisto y nos ha librado y nada nos ha faltado. Quizá en algún momento hemos padecido escasez, pero seguramente había algo que Dios estaba tratando con nuestras vidas, había propósito. Yo les he compartido que cuando yo llegué a Cristo estaba quebrado totalmente, quebrado económicamente, quebrado moralmente, quebrado espiritualmente, sin esperanza, porque además había rechazado totalmente la religión. Pero vino la revelación de Cristo a través de la predicación del Evangelio y comenzó la restauración en mi vida. Primero me restauró espiritualmente, físicamente, porque también mi salud estaba muy quebrada. Empezó trabajando conmigo en lo personal, en lo espiritual, en mi alma, y después vino la provisión. Mi esposa les puede confirmar ese testimonio. Y Dios empezó a prosperarnos. Cuando yo asistí por primera vez a la congregación o a una congregación, se me hacía difícil poder dar un diezmo, o sea, que aplicaba el 10% de mis ingresos. Porque yo decía, pues no me va a quedar. En ese tiempo yo estaba muy quebrado, mis ingresos eran muy bajos. Pero al cabo de 3 años, ya decía yo, ay, ¿cómo les voy a dar todo esto? Esto es mucho. Había cambiado. Dios me prosperó, me restituyó. Dijo, Señor, bueno, pues si no quieres dar todo eso, pues te regreso allá, como ves, para que des poquito. ¿Cómo ves? El alma es engañosa, ¿verdad? Y el sistema del mundo también. Cuando nos perdemos de vista que de Él recibimos, Él es el que nos va prosperando y empezamos a querer acumular, empieza la bajada otra vez. Pero damos gracias a Dios por todo lo que hasta hoy tenemos, por todo lo que hasta hoy nos ha dado, y le damos la gloria a Él y confiamos en que Él siga haciendo la obra espiritual en nosotros. Dios te va a dar mucho más. Va a ver que estás capacitada o capacitado para administrar mayores riquezas, que no te vas a perder, sino que al contrario vas a usarlas para extender su reino, para que Dios sea conocido, y que con poco o con mucho a la vista Dios te va a dar contentamiento, satisfacción. No vas a carecer, porque en Cristo no hay escasez. En Él está la abundancia y la plenitud. Y si estamos en Él, lo tenemos todo. Amén. Vamos dándole gracias a Dios. Padre, te damos muchísimas gracias por todo el bien tuyo que recibimos, Señor. Por eso, Señor, cada vez que oramos, somos conscientes de que no venimos a pedirte bendición material, Señor. Venimos a pedirte sabiduría, Señor, mayor revelación y conocimiento de ti, Señor. Y confiamos en que todo lo demás viene por añadidura, Señor. Padre, gracias por suplir nuestras necesidades materiales cada día, Señor. Porque como está escrito, Señor, antes de que te pidamos, tú ya sabes que necesitamos de estas cosas, Señor. Y estás dispuesto siempre a suplirlas, Señor. Y así está escrito que veamos cómo tú, Señor, provees y suples cada día para tu creación, Señor. Que ni las aves, ni los pequeños animales, ni nada fuera de este mundo está fuera de la provisión, de la protección. Y si así lo haces con tu creación, ¿cómo no lo vas a hacer con la corona de tu creación, con tus hijos el día de hoy?
que si ya nos has dado a Cristo, que es tu Hijo, que es lo más valioso, ¿cómo no nos vas a añadir juntamente con Él todas las demás bendiciones materiales que necesitamos, Señor? Padre, queremos salir de aquí con esa certeza y confianza, Señor. Que veamos lo que veamos, materialmente hablando, circunstancialmente hablando, no dudemos, Señor, no temamos, no nos angustiemos, que no nos preocupemos, Señor, sino que confiemos plenamente en ti, Señor, en que tú nos darás lo que necesitamos, Señor, y que nada, absolutamente nada, nos faltará, Señor. Por todo ello te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Padre. Y pedimos que esta palabra, Señor, renueve nuestra mente, nuestra esperanza, nuestra fe, Señor, y haya contentamiento, haya alegría en nuestras vidas, Señor. Todo esto lo pedimos y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.